Feliz inicio de semana. Les saluda con mucho gusto Desiree López. Estas son las cifras oficiales de esta tarde en el Valle Central. Vamos a comenzar con estos números el día de hoy. El condado de Fresno cuenta con 1,882 casos, con 36 muertes y 543 recuperaciones. El condado de Merced tiene 283 casos, 7 muertes y 190 recuperaciones. El condado de Madera ha reportado 106 casos, con 2 muertes y 76 recuperaciones. El condado de Mariposa tiene 16 casos confirmados, 1 muerte y 14 recuperaciones. Y al sur del valle, el condado de Tulare cuenta con 1,897 casos, 89 muertes y 984 recuperaciones. El condado de Kings tiene 746 casos con 5 muertes y 298 recuperaciones. Por su parte, miles de residentes alrededor del estado se reunieron en memoria a George Floyd. Aquí en Fresno este fin de semana, un gran número de protestantes se reunieron en el centro de la ciudad de una manera pacífica. Y claro, vamos a seguir con esa información en estos momentos. Y ahora vamos a seguir en esto, pero con varios expertos de salud dicen que podría causar un brote de COVID-19. Es por eso que funcionarios de salud dicen usar una máscara e intentar mantener una distancia social durante estas protestas. Por otro lado, durante su discurso de esta tarde, el gobernador Gavin Newsom se dirigió a líderes comunitarios. Newsom dijo que personas han perdido la paciencia porque no han visto progreso. La recuerda a manifestantes de los recursos que existen para tomar la prueba de COVID-19 para prevenir la propagación del virus. Debido al toque de queda en el área de Los Ángeles, algunos líderes dicen que la aprobación de las pruebas fueron cerradas. El gobernador informó que el estado tiene que revisar esas pruebas, pero que más de 67,000 pruebas adicionales sucedieron en el estado. Y al norte del valle, miembros del Consejo de la Ciudad de Merced estarán hablando sobre el presupuesto de esa área. Al igual que sobre reportes relacionados con el coronavirus, estarán dialogando sobre maneras de expandir que personas coman al aire libre y otras guías que ayudarán a mantener la distancia social, entre otros asuntos importantes relacionados con la comunidad. La junta será transmitida por la página de Facebook de la ciudad esta noche a las 6. En otros casos, más de 2 docenas de negocios en el centro de la ciudad de Fresno estarán recibiendo ayuda económica durante la pandemia. La Fundación de Downtown Fresno ha seleccionado a 31 pequeños negocios en el área que recibirán una subvención de $1,000 a $2,500 para ayudar con gastos que sucedieron durante la orden de quedarse en casa de la ciudad. Los fondos para la reapertura del centro de la ciudad serán otorgados a restaurantes, cervecerías, cantinas, tiendas, salones de belleza y peluquerías. La fundación reveló que esos que recibirán el dinero mostrarán que sus ventas disminuyeron un 75% desde el comienzo de la crisis. Y Chakchansi Gold Resort y Casino reabrió sus puertas esta mañana, pero todo visitante notará algunos cambios. Miembros de seguridad estarán revisando las temperaturas de personas antes de entrar a la locación y tendrán que usar máscaras mientras dentro del casino, y solamente se permitirá 3 personas en cada mesa de juego. Las áreas de buffet y hotel seguirán cerradas. Ahora nos vamos con nuestro meteorólogo AJ Fox para que nos platique sobre los cambios climáticos que se esperan para el valle esta semana. Hola, AJ. Hola, Desiree. Feliz lunes. Si lo existe, temperaturas ahora son cálidas, pero por debajo del promedio. 84 grados en Fresno, 83 en Visalia y Madera, 82 en Merced y Los Banos. Y satélite Herrera dice parcialmente nublado en el Valle Central, y Futurecast dice tenemos cielo despejando esta noche y mayormente soleado para mañana. Y temperaturas van a estar más cálidas, mucho más cálidas. 97 grados en Visalia, 98 grados en Hanford, 99 en Madera y Merced y Los Banos. 100 grados exactamente. Y para los próximos 7 días en Fresno, las temperaturas regresan a los cientos el miércoles y el jueves, pero un viento o al menos una brisa van a estar este fin de semana. Significa que temperaturas van a estar más frescas este fin de semana. Los 80s regresan este fin de semana. Buenas noticias. Desiree, regreso contigo.
Se va a volver a poner calientito. Gracias, AJ. La cárcel Avenal en el condado de Kings ahora cuenta con el brote más grande de COVID-19 dentro de una prisión estatal. La última actualización de la página del Departamento de Correcciones y Rehabilitaciones de California muestra que 592 presos han dado positivos al coronavirus, al igual que 21 empleados. Y existe preocupación que el mantener a sus hijos en casa debido a COVID-19 podría exponerlos a peligros alrededor de sus hogares. De acuerdo a autoridades, existe un incremento en reportes de ahogos porque menores no cuentan con un sitio seguro donde pueden nadar. Según la Academia Americana de Pediatrías, ahora que la escuela está en una pausa, menores están pasando más tiempo alrededor del agua, lo que puede causar una tragedia. Almost all of those drownings are a parent who, turned their back for 30 seconds, went to answer a phone call or to check something in a different room, and they come back and the child's face down in the water. Expertos dicen que adultos deberían de estar vigilando a los menores al momento de entrar al agua. Y expertos médicos están aprendiendo más sobre los efectos que el coronavirus tiene en el cuerpo e incluso después de recuperarse de la enfermedad. Según médicos, es normal que un ex paciente enfrente problemas de salud después del hecho. They have issues with cognition, where they have problems thinking. They have issues with their lung function, so it isn't completely back to normal, even when they have gotten off the ventilator, have even gotten off oxygen, and are going home. Médicos dicen que pacientes que no requieren cuidados intensivos pueden enfrentar complicaciones o una infección, lo que podría llevarlos al hospital. En otros temas, no todos los deportes del Distrito Escolar Unificado de Fresno fueron afectados por COVID-19. Y es que según representantes del distrito, estudiantes que toman parte de eSports, deportes electrónicos, aún continúan participando en esas actividades. Mientras se encuentran en casa, el día de hoy la Liga del Distrito dio inicio a un concurso de 3 días que cuenta con más de 100 estudiantes y entrenadores, mientras compiten desde sus hogares. El equipo ganador se llevará monitores para computadoras. Y para terminar el día pasamos al área de Nueva Jersey, donde un artista con autismo creó esculturas de globos para mostrar su agradecimiento a esos trabajadores esenciales. Eddie Lynn, de 22 años de edad, ha dedicado su tiempo para darle las gracias a trabajadores de salud, carteros y oficiales de policía. Su primera escultura fue para un amigo de la familia que trabaja en un supermercado. ¡Qué bonito! Así llegamos al final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a la misma hora por YourCentralRally.com y por la página de Facebook de KC24.